Bueno, acá estamos. Según lo que aparece en la pantalla, estamos saliendo en vivo por Facebook. Así que igual vamos a pedir a nuestras compañeras y compañeros que nos confirmen que nos están viendo. Así nos quedamos tranquilos. Nos saludamos formalmente. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Los voy a presentar. Tenemos el señor de anteojos rojos, es el ingeniero Carlos Di Vela, y el señor de anteojos no rojos es el ingeniero Esteban Borodowski. Así que ambos les damos las buenas tardes. A Patricio Paso no hace falta que lo presente, porque ya los conocen todos los que nos están viendo. Por las dudas, es el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de APUBA. Y estamos en esta nueva emisión del ciclo de charlas que apuntan a tratar de entender las cosas que nos pasan, que nos preocupan. Hoy vamos a hablar, tenemos un título un poco catástrofe hoy, ¿no? Hablamos de la biodiversidad en llamas, pero la verdad es que el tema es catastrófico. Por eso apuntamos a tener un título así como movilizador. Y yo quiero arrancar, en principio, agradeciéndole muy especialmente a la dirección de la carrera de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía, a la ingeniera C. Martín, que fue quien recibió nuestra inquietud cuando nos acercamos planteando que teníamos interés en hacer una charla de este tipo, y la verdad es que la dirección de la carrera nos respondió rápidamente, con la mejor voluntad, nos puso en contacto con estos dos especialistas que nos acompañan hoy. Así que bueno, mil gracias. Para nosotros es muy importante que sea la universidad institucionalmente la que nos da respuesta cuando salimos a hacer estas propuestas, que nos parece que son importantes, porque son de apertura a la comunidad de la universidad y más allá, digo, porque hoy nos están viendo compañeras, compañeros no docentes de la UBA, pero seguramente también otra gente que se ha enterado, porque el tema es un tema interesante y se acerca y nos acompaña en esta transmisión por Facebook. Le paso a mi amigo y compañero Patricio Paso, compañero de este programa Luz Verde que encaramos juntos de todos los espacios de la universidad y del sindicato. Y lo último que les digo es que quienes a través de Facebook sigan la charla, pueden hacernos llegar inquietudes, preguntas que le vamos a transmitir a los expositores para que al cabo de sus exposiciones eventualmente las puedan responder. Te paso, Patito. Gracias, Carlos, gracias, Esteban, y bueno, todo tuyo, dale. Bueno, gracias, Hugo. Buenas tardes a todos los que se suman a esta transmisión. Lo mismo que decís vos, agradecerle a la facultad, por supuesto, de Agronomía, y especialmente a Carlos y a Esteban, que nos dan esta posibilidad de charlar, de contarnos acerca de este tema, que como bien vos dijiste, parece a priori catastrófico el título, pero es una realidad. Así que creo que es importante conocer esta realidad sobre nuestro planeta y la importancia de cuidarlo y atender todas estas cuestiones que son vitales para nuestra subsistencia. Así que, sin más preámbulos, quisiera escuchar a los que realmente saben y bueno, les paso la palabra a ellos. Muchas gracias. Es un placer poder estar aquí y poder contarles un poco sobre las temáticas que trabajamos a diarias y ojalá para algunos de ustedes que sea enriquecedor algo de lo que podamos mostrar hoy en día y para otros también poder responder algunas inquietudes que tengan. Así que para nosotros es un absoluto placer. Sí, me sumo a los agradecimientos de Carlos. La verdad, bueno, queremos agradecerle también a todos ustedes, a Patricio, Hugo, Gabriela, a tu secretaría UBA, que es quien nos da el espacio para poder contar un poquito las cuestiones en las que nosotros trabajamos desde la facultad pública, ¿no? Somos profesionales que se han formado en la educación pública y estas oportunidades de poder estar interaccionando con todos ustedes, para nosotros, la verdad, es un gratísimo gusto. Así que, bueno, yo me presento un poco, después lo presentamos a Carlos Di Vela. Yo soy ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la UBA. Además, bueno, hice por suerte un posgrado en gestión ambiental y principalmente mi actividad laboral y de docencia se da en la región del Delta del Paraná. Una de estas regiones de las cuales actualmente está muy en las noticias por todo lo que está pasando desde las cuestiones ambientales, por los incendios o por los humedales. Hay muchas formas de producir, hay muchas formas de poder
colaborar, trabajar, estar en el ambiente, y bueno, nuestra intención hoy es mostrarle algunas de esas herramientas, y para eso nadie mejor que el ingeniero Carlos Di Vela, que bueno, lo dijo que se presente, que es un especialista en los temas que vamos a hablar hoy. Bueno, muchas gracias, Esteban. Yo sé que la gente pensará que fuiste profesor mío, pero fuimos compañeros de facultad. Como decía Esteban, nosotros somos egresados de la Facultad de Agronomía. En el caso mío he hecho un posgrado en el uso de información satelital aplicada a la agronomía, y hoy en día trabajo en la Facultad de Agronomía, en el CONICET, y participo de una especialización que se dedica justamente a estas temáticas, que es el uso de las herramientas satelitales en el sector agropecuario y ambiental. Así que, sin más preludios, si te parece, Esteban, voy a empezar a contarles un poquito lo que preparamos para hoy, y vos no dudes en hacer las aclaraciones o lo que te parezca pertinente, y después haríamos preguntas. ¿Te parece? Perfecto, Carlos, y estamos atentos a que, bueno, si hay alguna pregunta a través del Facebook, nos la envíen y le damos respuesta. Voy a empezar compartiendo una pantalla para que ustedes vean más o menos cómo a partir de las herramientas satelitales hoy en día disponemos de plataformas que nos permiten ver en tiempo real la detección de incendios a través de sensores específicamente diseñados, que tienen muchos de ellos, y que en la mayoría de los casos nos permiten obtener información muy detallada, muy frecuente, de manera gratuita y en tiempo real. Por ejemplo, fíjense estos puntitos rojos que se sobredimensionan de alguna manera cuando yo hago un zoom out, pero fíjense que en todo el mundo aparecen los puntitos rojos, son los lugares donde hoy se ha detectado algún foco de calor. Y como foco de calor nos referimos a que por lo menos hubo una llama o un incendio que tenía por lo menos 100 metros cuadrados de llama. Así que fíjense la cantidad de fuegos que hoy estamos viendo en todo el mundo. Fíjense la África Central, fíjense todo lo que es Brasil y el norte de Argentina, fíjense lo que es el oeste de los Estados Unidos, fíjense lo que es en algunos lugares de Europa, sur de Italia. Fíjense entonces hoy más o menos cómo estamos viendo los fuegos. Fíjense si nos centramos un poquito más en la Argentina. Estos son los fuegos que están ocurriendo hoy, vuelvo a repetir, que en algún momento del día de hoy estuvieron activos como áreas de por lo menos 100 metros cuadrados de llama. Entonces, un poco utilizando estas herramientas y conocimientos que tenemos de estas herramientas durante los últimos más o menos 20 años, que tenemos muy buena información satelital de manera comparable y frecuente, es que yo preparé esta charla que les voy a mostrar ahora. Se ve bien ahí, me imagino, y entonces el tema que quería contarles tiene que ver con incendios como herramientas para la detección, el monitoreo y la prevención de estos fenómenos, que son los incendios. Ustedes saben que nuestro planeta es un planeta de fuego. Se originó básicamente como una esfera incandescente de roca, y el hombre ha aprendido a utilizarlo desde sus orígenes. Y entre ese fuego o manejo del fuego lo ha utilizado desde hace innumerables años para, por ejemplo, el manejo de la ganadería, ¿sí? Prendiendo los pastizales o los pastos para promover el rebrote primaveral, y a partir de ese rebrote primaveral, con brotes más tiernos y de mayor calidad, mejorar la calidad y la producción del ganado. Y eso es una herramienta que aún hoy en día es bastante frecuente en muchos lugares del mundo, inclusive en nuestro país. El hombre también ha utilizado y aún utiliza el fuego para la limpieza agrícola, limpieza de los terrenos presiembra, limpieza de los terrenos post cosecha, o ante algunos eventos de deforestación, inclusive la limpieza del terreno, de los residuos o de los restos que quedan de la deforestación. O sea que estas son prácticas que aún hoy en día en algunos lugares son frecuentes, nos guste o no nos guste. Y muchas veces, y esto lo habrán visto también, estos eventos que se generan o naturalmente o por efectos antrópicos,
desencadenan desastres naturales, como pueden ser, por ejemplo, esto es una foto de Santiago del Estero, un incendio forestal bastante importante en algún momento de estos últimos 10 años. Así que estos eventos para nosotros son conocidos y sabemos que este tipo de eventos tiene efectos muy importantes sobre los ecosistemas. Fíjense ustedes en yo estoy ahí agarrando la flecha, bien. Aquí en la imagen de la izquierda, superior izquierda, van a ver que esto es un lugar de Córdoba, separado por un camino, el área derecha se quemó, el área izquierda no se quemó, y fíjense que el impacto sobre el ecosistema es tremendo, ¿no? Y ese impacto puede ser mayor o menor dependiendo de la intensidad del fuego, de las especies afectadas, del momento y la duración del incendio, pero muchas veces esos efectos son irreversibles y me parece que en gran medida el título de la charla de hoy, como decía Hugo y Patricio, la biodiversidad en llamas, muchas veces tiene que ver con que estos eventos son realmente catastróficos y afectan de manera irreversible un ecosistema. También los fuegos tienen importantes efectos. En la imagen de la derecha quiero representar eso, superior derecha. Tienen efectos importantísimos sobre la atmósfera. Estas partículas de humo en la atmósfera alteran los balances de radiación, los balances de energía, cambian muchas veces los patrones de ocurrencias de precipitaciones, así que contaminación, emisión de gases tóxicos a la atmósfera, aumento del CO2 en la atmósfera, en definitiva, el efecto del fuego también sobre la atmósfera es muy importante. Y ni que hablar, esa es una imagen del 2008, muchas veces cuando estos incendios ocurren en áreas cercanas a grandes urbes como puede ser Buenos Aires, esto impacta directamente muchas veces sobre la salud humana. Así que el efecto de los fuegos es un evento que realmente nos preocupa muchísimo en las ciencias ambientales y que gracias a estas nuevas tecnologías vinculadas con el uso de satélites y plataformas que nos permiten integrar esta información satelital junto con otras, la verdad que nos da muchísimas oportunidades para comprender y para estudiar este fenómeno, como voy a mostrarles ahora seguidamente. Fíjense, estas son fotos del diario Brasil el año pasado. En agosto pasado, muchos de nosotros estuvimos muy preocupados por lo que pasaba en Brasil y las imágenes que llegaban del Amazonas eran terribles. Fíjense los fuegos en Amazonas como un crimen contra la humanidad, los fuegos y sus enemigos. Era realmente una catástrofe. En agosto del año pasado estábamos viviendo una catástrofe terrible, o eso por lo menos aparecía en la prensa. Entonces, como les mostraba esa plataforma del día de hoy, pueden ver ahí arriba qué era lo que estaba pasando, fíjense aquí arriba, entre el 8 y el 30 de agosto del año pasado, todos esos puntitos colorados son los focos detectados en esos 31 días en toda América del Sur. La imagen de abajo lo que está representando es una imagen de densidad. Lleva esos puntitos o esos focos en número de focos por kilómetro cuadrado. Entonces, fíjense que la mayor densidad de fuego son los colores rojos y los menores densidad de fuego son los colores amarillos. Pero pueden ver ustedes la enorme densidad de incendios que había en todas esas porciones rojas, que no solo involucraban una parte importante del Amazonas que normalmente no tenía esta intensidad de fuego, sino que nosotros andábamos con intensidades o densidades parecidas en el norte del país, inclusive, fíjense, el este del Paraguay. Esta era la situación que caracterizaba ese evento que toda la prensa lo mostraba como un evento catastrófico. Y en ese momento no dudamos tampoco en mostrar imágenes como estas. Fíjense cómo hay veces que toma relevancia una situación, como podía ser del 1 al 30 de agosto en el Amazonas, que son estas áreas rojas que aparecen aquí en el Amazonas y en el oeste del Amazonas, pero fíjense lo que pasaba en África en los mismos días, y nadie veía en esos momentos qué estaba pasando, o por lo menos no era una noticia tan trascendente como lo que estaba pasando en el Amazonas.
Pero esta imagen quiero recalcarla. Los fuegos producen los mismos efectos, en gran medida, lo que está pasando en Brasil de lo que pasa en África. Y sin embargo, estos fuegos en el Amazonas muchas veces toman una trascendencia enorme y lo que está pasando en África muchas veces pasa desapercibido. Entonces, tomemos dimensión de qué es lo que está pasando con el fuego y que se trata de un fenómeno global, que a veces nos impacta más por una zona o por otra, pero continuamente estamos teniendo situaciones como estas que realmente en gran medida son de origen humano, ¿sí? De más está decirle que tanto a nivel nacional como a nivel global, más del 90% de los incendios tienen un origen en el hombre. Algún efecto del hombre está produciendo, desencadenando estos incendios. Después, claro estará que la vegetación está más o menos seca y entonces el incendio se avanza más rápido o más lento o se hace más intenso en cuanto a la temperatura o menos intenso. Pero el factor desencadenante generalmente es el hombre a través de alguna de las prácticas o inclusive muchas veces de manera deliberada por hacer algún daño. Pero los que estamos viendo aquí generalmente son de origen antrópico. Esto es una imagen de los diarios de Australia a principios de este año. Los que tienen un poquito de memoria van a recordar que antes de la pandemia en algunos lugares se estaba hablando de los incendios en Australia. Y de vuelta, el cambio climático, el efecto devastador del fuego y su efecto sobre las poblaciones cercanas, allí en muchos de los lugares en la costa de Australia. De vuelta, si miramos esas imágenes que les mostraba antes, esta es la situación de los fuegos en Australia en esos días, que eran entre el 1 y el 31 de enero de este año. Y entonces fíjense que había una enorme cantidad inusual de fuegos en gran parte de las costas, los márgenes de Australia, que es donde hay más vegetación y por lo tanto más ocurrencia de incendios, y sobre todo en la costa este de Australia, donde veían ustedes esas imágenes del diario. Si miramos de vuelta, como les contaba antes, en ese momento estábamos preocupados por lo que pasaba en Australia, pero fíjense lo que había de fuegos en Asia, inclusive en África, y por qué no también en toda América Central, América del Norte y América del Sur. Para de vuelta darles a ustedes siempre una connotación global, ¿no? Como que nos llegan las noticias porque afectó a alguna población o porque afectó a algún tipo de bioma que es extremadamente susceptible, pero el fuego está impactando continuamente y a nivel global. Ya más en nuestras latitudes y en fechas más cercanas a esta, fíjense que son algunas imágenes que publica el INTA. En este caso son imágenes de febrero de este año. Fíjense que había muy poquitos o casi ningún incendio en la zona del Delta. Fíjense que la segunda imagen, la del centro, es la del 30 de julio de este año, y las áreas marrones son áreas que se han quemado. Y fíjense que aquí está superpuesto en la imagen de la derecha algunos focos de calor que ya empezaba a ver durante el mes de julio en el delta del río del Paraná, ¿no? Entonces fíjense que esta es una práctica que ahora les voy a ir mostrando, pero que generalmente a la salida del invierno o en el invierno empezamos a detectar cada vez más focos de incendio. Esta ya es la situación que empezó a preocuparnos a todos. Si ustedes empiezan a ver en la prensa, a partir del 26 de agosto es cuando empezamos a escuchar que la situación era realmente complicada. Complicada porque el número de focos, como podrán ver, es realmente muy grande. Fíjense también que en esos momentos teníamos, normalmente cuando hay agua o cuando hay inundaciones en el delta, las imágenes suelen verse más oscuras en la zona del delta, y fíjense que acá se ven verde claras. Entonces estábamos no solo con una época donde normalmente por algunos motivos hay algunas quemas de pastizales, sino que además había muy poca inundación,
entonces había muy poco agua, mucha sequía, y entonces eso confluyó también en el fenómeno. Fíjense ustedes, no sé si lo podrán ver, que hay como unas plumas blancas, ese es el humo, que entonces también se dieron unas condiciones ambientales y meteorológicas que hicieron que los vientos predominantes llevaran el humo que se generara de esa combustión y de esa quema hacia las principales ciudades que están enfrente, como pueden ver ustedes, de las grandes áreas que se estaban quemando. Entonces, todos estos factores, de alguna manera, confluyeron a que nosotros en ese momento tomara una gran relevancia. La gran cantidad de focos, la enorme sequía que hay en la zona, la baja inundación y por lo tanto mucho material muerto, la época del año que hace que haya acumulado mucho material senescente y unas condiciones meteorológicas que hicieron que eso afectara las grandes áreas urbanas. Fíjense entonces, esta es la situación acumulada del 20 al 27 de agosto de este año en cuanto a los incendios en la Argentina. Fíjense la gran cantidad de fuegos en toda la zona ribereña del Paraná, en el Delta también, algunos focos como ustedes pudieron ver cerca de la ciudad de Córdoba, pero fíjense que todo lo que es Chaco, Santiago, tiene focos normalmente de manera muy frecuente en estas épocas del año. Toda la porción central de Corrientes, muchas de las áreas de pastizal de Entre Ríos. Fíjense aquí el cauce del río Gualeguay en Entre Ríos. Fíjense que de alguna u otra manera los focos son un fenómeno bastante frecuente en estas zonas. Esta es una imagen, igual que la anterior, integrando los fuegos desde el 27 de agosto hasta el 31 de agosto, fíjense que en vez del 20 al 27, aquí es del 27 al 31. Fíjense que cuando empezamos a tomar conciencia de lo que estaba pasando y empezó a trascender la información, fíjense que en muchos lugares los fuegos empezaron a bajar, y fíjense que del 1 de septiembre al 4 de septiembre casi no teníamos ni un foco en el delta del Paraná, y sin embargo muchas de las condiciones eran las mismas. ¿Estamos? Entonces ahí podemos ver un poco una película de lo que va pasando. Fíjense, esto es lo que pasaba del 20 al 27, del 27 al 31, y cuando ya la cosa tomó mucha trascendencia, muchos focos desaparecieron. ¿Está? Otra cosa que me parece que era interesante mostrarles a ustedes es, fíjense, estos son los fuegos del 20 al 27 del 2008, de agosto, ¿no? Estos son los focos integrados en 7 días en agosto del 2008. ¿Se acuerdan que en el 2008 tuvimos esos eventos que tanto afectaron a la ciudad de Buenos Aires y a las ciudades de Rosario, si se acuerdan? Fíjense los fuegos que había en ese año. Fíjense en el mismo periodo lo que estaba pasando en el 2018, fíjense en el 2019, y esto es lo que estaba pasando este año en el mismo periodo. O sea que si lo comparamos en términos relativos, este año los eventos han sido inclusive mayores para el mismo momento, ¿no? Con respecto a ese año 2008 que fue tan importante, pero fíjense que el 2008 también hubo fuegos, y que quizás no llegó a una relevancia tan importante porque quizás no se dieron condiciones meteorológicas que lo hicieron tan catastrófico. Pero nuevamente, mostrarles a todos que estos eventos no son algo nuevo y que están presentes uno tras otro, año tras año, y que muchas veces tomamos conciencia en algún momento, pero que deberíamos prestar atención siempre. Otra de las herramientas que nos brindan los satélites y estos sistemas de información para poder hacer seguimiento de los incendios es no solo conocer dónde se producen los incendios. Esto es un zoom de las mismas imágenes que les estaba mostrando antes. Esto, por ejemplo, son los fuegos entre el 21 de agosto y el 28 de agosto del 2018, ¿no? Entonces, yo me
me paré en uno de esos lugares que se quemó en el 2018, y los satélites hoy nos permiten obtener información que nos da idea de el estado de la vegetación. ¿Qué le está pasando a la vegetación, pastizales o bosques ribereños o lo que sea, en un determinado lugar, semana a semana, durante los últimos 20 años? Entonces fíjense cómo ese lugar aquí, que yo les mostraba antes, que se quemó en el 2018, ven que aquí hay una caída muy importante. Esta línea verde nos muestra el estado de la vegetación semana a semana. Es evidente que la vegetación va creciendo. Si ustedes fijan, en el verano del 2013 aumenta, en el verano se seca. Vuelve a crecer en el verano y en el invierno se seca. Fíjese que aquí, más que seca, desapareció la vegetación. Probablemente hubo fuegos en ese lugar en el 2014. La vegetación se regeneró, volvió a crecer. En el 2015 no hubo incendios, con lo cual la vegetación estuvo seca, pero siguió presente. Ven que este valor toma valores nulos durante el 2016. En esa época seguramente esto estuvo bajo el agua. Volvió a regenerarse después de que se fue el agua. Hubo un incendio, se regeneró, se inundó, se regeneró, y este año lo volvimos a prender. Esto para mostrarles que estos sistemas están continuamente funcionando con eventos de fuego y con eventos de inundación, y que gracias a estas herramientas como los satélites podemos ir haciendo un seguimiento y podemos ir evaluando qué impacto van teniendo las inundaciones, qué impacto van teniendo los fuegos. Y en términos de impacto, uno puede ir evaluando la biomasa que se va quemando, uno puede ver la regeneración de esa biomasa después del incendio, las inundaciones, etc. Pero esto me gustaba que ustedes lo vieran, quizás muchos lo conocen, pero otros no, cómo hoy los satélites nos permiten ir siguiendo estos eventos de inundación, de sequía y de fuego en ambientes como en los del Delta, cosa que podemos también hacer para cualquier otro lugar del mundo, pero yo quería mostrarles hoy en estos sistemas que normalmente están continuamente afectados por estos eventos, estos disturbios de fuegos y de inundaciones. Y entonces, mostrarles a ustedes que gracias a los satélites podemos estudiar, como vieron al principio de la charla, podemos estudiar la ocurrencia de incendios, podemos saber dónde hubo un incendio, podemos ver, acá estoy, ¿no? Perdón, a ver si puedo marcar. Con los satélites podemos detectar los incendios, y eso lo podemos hacer de manera muy frecuente, de manera diaria, y como esa información la tenemos disponible para los últimos 25 años, podemos generar cartografías de densidad, de intensidad, de frecuencia, de estacionalidad de los incendios. Gracias a los incendios también, ven aquí, que esto hay una idea de posfuego y de prefuego, ¿no? Pero podemos detectar los fuegos, pero también podemos ver qué se quemó, cuantificar el área quemada, el tipo de vegetación afectada, la intensidad el daño, la severidad de ese incendio. También mirando hacia adelante podemos ver, como les mostraba en la imagen precedente, cómo podemos ver cómo se regenera la vegetación después del incendio, si hubo regeneración o no. Y también usando los satélites podemos ver qué factores de la vegetación hicieron que, por ejemplo, un fuego se haga más grande o se haga más intenso o dure más en el tiempo. Entonces, gracias a los satélites también podemos estudiar qué condiciones de la vegetación, por ejemplo, predisponen la severidad y la ocurrencia de incendios. Y todas estas herramientas nos sirven para generar, por ejemplo, índices de riesgo de incendios, índices de peligrosidad de incendio, y son muchas de las herramientas que hoy muchos de los organismos públicos en nuestro país generan de manera frecuente para muchos otros organismos que los utilizan como input para decidir políticas, por ejemplo, de prevención o de manejo de fuegos. Hoy en día, como les decía, hay muchísimas herramientas disponibles y en muchísimas plataformas que dan esta información. Esta, por ejemplo, es una plataforma brasileña
que nos da. La que yo les mostré hasta ahora es una plataforma americana, esta es una plataforma brasileña que integra mucho más satélites de manera mucho más frecuente y en una serie mucho más larga de años. Esta plataforma también, al integrar no solo la información satelital, sino que también integra la información climática y los modelos de pronóstico climático, no solo nos dice dónde hay fuegos, sino que nos dice también dónde la vegetación está seca, porque también lo ve con satélites, sino que además, al tener datos de estaciones meteorológicas y pronósticos climáticos, nos dice en el tiempo dónde hay mayores riesgos de ocurrencia de incendios, ¿sí? Y en ese sentido, estas plataformas van combinando no solo la ocurrencia de incendios, sino con el tipo y el estado de la vegetación y la predominancia de ciertos factores que favorecen la ocurrencia de incendios, como puede ser la humedad relativa o como puede ser la temperatura y la velocidad del viento. Entonces ven cómo hoy disponemos de muchísimas herramientas y plataformas para poder prevenir estos incendios y hacer de que de alguna manera no causen los daños que están causando. En este caso, gracias a esas plataformas, uno puede hacer también cartografías históricas de incendios. Y entonces aquí, ya en estas últimas 3 o 4 filminas que nos quedan, contarles lo que hacemos en la Facultad de Agronomía o con otros colegas de distintos organismos, es estudiar los incendios a distintas escalas a partir del uso de información satelital. Por ejemplo, gracias a esta información que yo les mostraba antes, nosotros podemos conocer la densidad de fuegos y los patrones de ocurrencia de fuegos y estudiar, al combinar esta información con el clima o con el uso del suelo, saber si hay algún tipo de clima o de factor climático que está afectando más los incendios, y entonces esa información nos sirve para mejorar los modelos de riesgo. Así que por ejemplo, es un trabajo que hicimos en Sudamérica con patrones de incendios, y entonces hemos visto cuáles son los factores del clima, por ejemplo, el déficit de agua, determinando en gran medida la ocurrencia de incendios. También en trabajos colaborativos de nuestra facultad con otras instituciones de América Latina y España, por ejemplo, en este caso, hemos podido generar cartografías de área quemada a nivel continental y utilizar esta información para mejorar nuestros modelos de ocurrencias de incendios. Ya un poco más local, este es un trabajo que hicimos con gente del INTA y del CONICET en San Luis, y entonces lo que estudiamos son los patrones de fuego en esa porción central de la Argentina, y entonces a partir de información satelital y de esos patrones de ocurrencia de incendio, uno puede ver qué tipos de vegetación son más predisponentes a la ocurrencia de incendios, o cómo muchas veces de manera combinada van jugando el clima, la vegetación y el hombre en estos eventos de incendio, ¿no? Y comprender todos esos fenómenos nos permiten entenderlos, y al entenderlos podemos generar modelos que nos permiten muchas veces no prevenirlos, porque como les decía muchas veces, estos fuegos en su mayoría son de origen antrópico y no podemos predecir dónde van a ocurrir, pero sí saber qué sitios o qué áreas de generarse un incendio intencional serían más susceptibles porque hay determinados factores climáticos o de la vegetación que los hacen más sensibles. Así que esto era más o menos lo que yo tenía para contarles a ustedes en estos minutos en cuanto al uso de información satelital y cómo la podemos utilizar para el monitoreo, el estudio y la prevención de fuegos. Bueno, gracias, Carlos. Yo quisiera, dejar señalado algunas cuestiones, porque hoy estamos con este tema de la biodiversidad en llamas. El tema me parece que uno, en función de la información disponible y en función de lo que ha presentado
Carlos, hay algunas cuestiones que creo que surgen y que es interesante resaltar. Una es que estos eventos de fuegos no son la primera vez, son eventos globales que ocurren tradicionalmente. Muchos de los ecosistemas en los cuales el hombre está habitando han evolucionado con estos pulsos de incendios. Lo que sí es uno de los efectos que principalmente uno se ve tocado es cuando cambian generalmente la magnitud de estos incendios o la duración o la intensidad de los mismos. Por ejemplo, la región del Delta es una zona que ha evolucionado, son pajonales tradicionalmente, que han evolucionado con efectos de inundación, luego sequía, luego incendios, luego nuevamente inundación. La cuestión es cuando estos eventos toman tal magnitud que causan efectos mucho más importantes de lo que tradicionalmente en su evolución van causando. Y ahí es donde todas estas herramientas que ha presentado Carlos me parece que son súper importantes porque nos permiten entrar a prever los momentos en que estas situaciones pueden ocurrir, establecer sistemas de alertas que puedan facilitar o ver cómo afrontar estas situaciones y principalmente en estas condiciones ver cómo tomar estos temas y cómo manejarse. No es cuando ocurren estos eventos donde grandes fuegos producen daños que son muy, muy, muy importantes, ahí es donde uno como tiene que entrar a intervenir o participar en poder controlar esas situaciones. Carlos, no sé si querés comentar alguna cuestión más o dejamos abiertos a las preguntas. Sí, no, me parece que esperemos yo tengo aquí algunas preguntas que me pasó algunas preguntas Gabriela. Voy a proceder a leer algunas de ellas. ¿Existe hoy una legislación en nuestro país que pueda proteger al planeta sobre estas cuestiones? La información que manejamos nosotros, o que manejo yo por lo menos, es que obviamente existe una legislación en gran parte de nuestro país, por no decir todo nuestro territorio, los fuegos están prohibidos por ley, aunque en muchas provincias existen protocolos de quemas controladas. Vos, Esteban, debés saber mejor que yo de eso. Entonces, bajo determinados protocolos, algunas quemas prescritas pueden realizarse, pero en general todo este tipo de eventos en gran medida están prohibidos. Y entonces existe una legislación nacional, aunque en muchos casos los fuegos, los recursos naturales los controlan las provincias. Entonces, si bien hay muchas leyes nacionales y provinciales, en definitiva el control es provincial. Así que la respuesta es sí, hay una ley que protege por estas cuestiones, pero como podrán ver, en muchos lugares la situación excede a esos controles. Sí, ahí quizás para aportar, Carlos, en algunos de estos ecosistemas está previsto el hacer un manejo controlado del fuego, dado que son sistemas que evolucionan y tienen a este factor como parte integrante del mismo. Lo que pasa es que generalmente estas situaciones no se descontrolan, ocurren en pequeños parches de determinada superficie, con una periodicidad de tiempo que hace que estos sistemas se regeneren rápidamente. Entonces, vuelvo a insistir, los riesgos son cuando estas cuestiones se van de intensidad y de magnitud. Hay legislaciones provinciales que prevén la realización de lo que se llaman quemas prescriptas o quemas controladas, que se realizan con determinadas condiciones, o sea, se realizan cuando hay determinadas condiciones ambientales para que estas situaciones no se vayan
de cauce, o sea, que no haya vientos que predispongan a que estos fuegos se vayan del lugar donde se está haciendo como una práctica controlada, que no haya riesgos de que estos incendios se descontrolen y afecten viviendas, animales, vidas humanas. Se los manejan como parte integrante de esos ecosistemas. Hay una legislación, hay legislaciones provinciales que lo prevén. El problema es cuando esto se hace sin conocer cómo realizarlo, sin control y sin manejo. Entonces, creo que todas las herramientas disponibles que hay sirven para que estas cuestiones se puedan manejar y no se vayan. Y en los casos en los que puede haber riesgos, se tomen las medidas necesarias para prevenirlos principalmente, y en caso de no poder prevenirlos, para poder intervenir sobre ellos. Bien, aquí yo tengo más preguntas. Esteban dice, ¿puede ser que a principios de septiembre bajaron los focos porque hubo lluvia fuerte y continua por un par de días? Sí, me parece que es verdad, hubo algunas lluvias en esa zona, pero yo creo que también hubo una baja porque el tema trascendió y me parece que alguno empezó a prestar más atención en qué es lo que hacía. Entonces, como les decía, me parece que aquí los fuegos, sin lugar a dudas, son de origen antrópico, manejados por el hombre, y que entonces, si bien hay algunas condiciones meteorológicas o climáticas que favorecen, el inicio es antrópico. Así que es probable que haya bajado un poco por las lluvias, pero también me parece que hubo un efecto de trascendencia que hizo que alguno echara para atrás cualquier decisión de hacer alguna quema, me parece a mí también. Una pregunta dice, ¿la información que dan las herramientas tecnológicas son de uso y acceso abierto? La respuesta es sí. Toda la información que yo les mostré a ustedes es de acceso libre y gratuito y abierto, así que toda esta información la puede consultar cualquiera, y esta información no es solo información que se puede ver y desplegar en pantalla, sino que también es información que ustedes pueden bajar o cualquiera puede bajar a su propia computadora y generar los gráficos o relacionar la información como nosotros lo hicimos en algunos trabajos. Acá preguntan también, ¿el satélite que se acaba de lanzar va a cumplir estas funciones? El satélite, me imagino que se refieren al SAOCOM, que acaba de lanzar la Argentina. Me parece que indirectamente algunas aplicaciones de ese satélite pueden servir. El satélite SAOCOM está pensado para estudios más bien oceánicos y en cuestiones que tienen que ver con humedad del suelo y de la vegetación. Pero claro, si, como yo les contaba antes, si hay un satélite que puede ver la humedad de las hojas, y la humedad de las hojas en cierta medida condiciona que un fuego se extienda o no, porque la vegetación está más o menos seca, obviamente que el SAOCOM va a aportar algunas herramientas en cuanto a humedad de las hojas, que seguramente nos van a servir como indicador del estado hídrico o el estado de humedad de los combustibles, lo cual es una herramienta muy importante al momento de hacer modelos de riesgo de incendios. Sí, eso, Carlos, creo que sumaría las cuestiones de prevención, de poder estar preparado cuando estén las condiciones predisponentes para que puedan ocurrir estos grandes incendios, poder estar preparados para esto. Acá tengo una pregunta que dice que es para el muchacho de barba de la Facultad de Agronomía. ¿Es verdad que en gran cantidad los incendios son provocados intencionalmente? ¿Influyen los intereses económicos? Bueno, como veíamos ahí en la presentación de Carlos, en estas situaciones hay gente que puede ir y prender un fuego sin saber cómo hacerlo, y puede haber cuestiones que influyan en ese sentido y produzcan los desastres que ahora están ocurriendo. Así que son situaciones que lamentablemente uno quisiera esperar que no haya intereses, pero bueno, uno no puede saber cómo la gente puede actuar ante estas situaciones. La cuestión es
si hay condiciones predisponentes, hay una legislación que habla sobre o que interviene en estas cuestiones y hay que hacer respetar esas legislaciones. Bien, ahí me están escribiendo a ver si llegó alguna pregunta más a través del Facebook. Yo por el momento no tengo más preguntas. Acá me dicen si pueden contarnos sobre la ley de humedales. ¿Vos, Esteban? Sí, en este momento, bueno, ustedes saben, está en tratamiento para lo que son los humedales. Los humedales son situaciones ambientales donde son ambientes donde el agua interacciona de una forma muy importante sobre los mismos. Hay en este momento en tratamiento varios proyectos de ley, se está viendo de poder unificarlo en un único proyecto, y en ese sentido lo que hay que tener en cuenta que los humedales no son un único sistema. Estamos hablando de humedales que son distintos ambientes. Tenemos desde las situaciones del delta del Paraná hasta las situaciones de Mallines en Patagonia. Entonces, bueno, esta ley creo que lo primero que tiene que hacer es poder identificar claramente esas situaciones de humedales, y creo que todo lo que vamos viendo es que todos tenemos que apuntar hacia poder clarificar un ordenamiento territorial del ambiente. Y en ese sentido, los humedales son parte, y ver en qué situaciones es necesario determinar determinadas superficies para su conservación y en qué otras superficies uno puede, como hombre, intervenir y hacer actividades productivas, sociales, etc. Yo los escuchaba, y seguramente quienes nos están viendo van a coincidir. Es admirable cuando temas que son tan complicados alguien nos puede explicar para que nos entienda quienes no tenemos nada de formación en el tema. Esta cuestión de la divulgación de la ciencia para mí es clave, y yo les agradezco enormemente, no solamente que estén acá, sino que hayan tenido la posibilidad de argumentar en un código que permite que nosotros, que somos absolutos legos en la cuestión, podamos entender, porque se entendió todo lo que dijeron. Lo que notábamos en los comentarios de Facebook era el impacto que provocaban, por ejemplo, las imágenes, las placas que ibas presentando, Carlos. La verdad que fue buenísimo. Se me pasó muy rápido, estoy mirando la hora, son las 7 menos 10, se me pasó rapidísimo. Así que bueno, de mi parte agradecerles enormemente a ustedes. Pato, vos te dejo que ¿querés agregar algo a esto? Lo mismo, Vito, agradecerle desde ya a Esteban, agradecerle a Carlos. Yo creo que también fue muy pedagógica la charla, muy ilustrativa. Me pareció ver lo mismo que decís vos con respecto a los gráficos. El impacto que eso genera visualmente es importante, pero también sirve, creo que para que tomemos conciencia, que es lo primordial en estas charlas. Así que desde ya agradecerle, muy enriquecedora la charla. Así que la verdad que muy agradecidos. Bueno, cerramos acá. Esta fue una nueva iniciativa conjunta que hicimos con Ecuapúa y la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad. Contamos con dos amigos de la Facultad de Agronomía. No quiero irme sin volver a reiterar el agradecimiento institucional a la Dirección de la Carrera de Ciencias Ambientales de la Facu. Y bueno, nos seguiremos encontrando en las próximas. Esteban, Carlos, un abrazo fuerte, mil gracias. Y bueno, seguramente nos seguiremos encontrando. Bueno, nosotros somos los agradecidos. El placer fue todo nuestro, agradecerles a ustedes este contacto, y para nosotros es un placer poder transmitirles lo que hacemos y lo que conocemos, o lo que podemos transmitirles que estudiamos a diario. Así que gracias a ustedes. Gracias, y bueno, como siempre, por favor, cuidémonos. Está muy complicado el tema de la pandemia, no es joda, por favor. Humildemente, cervecita, tomátela en tu casa, no te vayas a salvar. Bueno, nada, nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau. Abrazo, nos vemos.